Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, arquitecta, mamá, esposa. Este episodio de hoy es un episodio muy especial porque tengo una invitada, Juanita Lozano, que además de ser una gran amiga, he sido su paciente y ella ha sido mi cliente y hemos tenido una amistad durante los años muy bonita. Así que quédense hasta el final porque les voy a hablar del emprendimiento y la maternidad y los mayores retos. Hola Juanita, Hola. bienvenida a mi podcast. Me encanta tenerte aquí conmigo hoy. Me encantaría que como primera cosa nos cuentes a las personas que no te conocen quién eres, cómo te llamas, qué haces. Y ya de ahí empezamos esta conversación que va a ser espectacular. Me encanta. Bueno, gracias primero por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y de compartir este espacio contigo. Para los que no me conocen, mi nombre es Juanita Lozano Jaramillo. Yo soy colombiana. Actualmente estoy viviendo en Austria con mi familia, con mi esposo, mis hijos chiquitos, Mateo y Lucas. Los nombro especialmente por el tema que tenemos, porque creo que son un gran pilar a por qué hago lo que hago hoy. Entonces, ¿qué hago? Soy psicóloga, soy psicoterapeuta sistémica. La psicoterapia sistémica se enfoca mucho en las relaciones, en el sistema, como dice el nombre, y me estoy formando actualmente como psicoterapeuta gestáltica. Y la psicoterapia gestalt se enfoca mucho en el aquí, en el ahora, en ser conscientes de desde dónde actuamos, quiénes somos, qué personajes hemos construido a través de los años. Y lo menciono también porque tiene mucho que ver con no solo mi trabajo, sino con el tema que vamos a hablar Exacto. hoy. Y me encanta además porque se conecta mucho con muchos pilares de este podcast, que es esa parte de identidad que vamos construyendo, que claro, yo obviamente con mi especialidad lo llevo mucho más hacia el diseño interior holístico, la identidad en la marca personal, pero tú con tu parte de psicología lo llevas es a las experiencias y al ser, pero es muy lindo porque todo está conectado. Yo creo de verdad y por eso es una de las cosas que digo mucho en este podcast es que somos seres multidimensionales, tenemos muchísimas facetas y en la vida todo está conectado. O sea, todas esas frecuencias que nos rodean están conectadas entre ellas y se van repitiendo en diferentes maneras. Creo que es como una forma del universo de comunicar con nosotros, de mostrarnos ese camino de descubrimiento de quién soy, ¿no? Por qué hago lo que hago, que me encanta que lo Sí. mencionaste también con el tema de tus hijos. Y para los que no saben, aprovecho yo también a decirlo acá, yo también soy mamá, tengo dos chiquitines, Nico y Mía, y es una de las cosas que siento que nos conecta mucho a nosotras dos. Para contarles un poquito de Contextualizar. contexto, nosotras nos conocemos desde el colegio, o sea, desde hace muchísimos años, y volvimos a reconectar ya hace unos años, ya las dos viviendo en Europa, las dos con esposo extranjero, las dos con hijos chiquitos, y eso fue muy lindo porque fue como volvernos a encontrar en un momento de la vida donde estábamos dos ahí con muchísimas cosas en común, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las cosas que nos hizo conectar otra vez tan rápido. Me encanta porque además nosotras hemos sido clientes la una de la otra, o sea, yo paciente de Juanita, ella cliente mía, y somos grandes amigas, entonces poder hablar con todos esos temas desde varias perspectivas es muy chévere encontrar personas que conectan así de fácil con uno. Gracias, sí, me encanta, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que una de las palabras que se me viene ahora es sinergia. El universo compaginó, digamos, para que nos volviéramos a encontrar en este momento, conociéndonos desde el colegio. Y la otra palabra que se me viene es serendipia. Ujú, absolutamente. Y esa palabra me encanta porque significa encontrar lo que uno no estaba buscando. Y creo que, pues yo hablo de mí, yo encontré en ti un apoyo increíble en esto de emprender, en esto de, bueno, encontrar cómo estructurarme de una mejor manera para sacar mi negocio a flote. Me encanta. Ahorita, más adelante te voy a preguntar de eso. Pero ¿Vale? sí, yo también, esa parte de la serendipia, como siento que es perfecto, que no es una casualidad, sino que en realidad es lo que tenía que pasar y es perfecto como es. Cuando uno conecta con esas personas que, por ejemplo, eso, que están viviendo situaciones similares a las de uno, es muy linda esa parte humana, poder Exacto. sentirse conectado en que yo sé que tú entiendes por lo que estoy pasando, lo estás viviendo, tú también sentir ese apoyo humano, es literal eso, la parte humana. Independientemente de tu parte de psicóloga o de terapeuta, es parte también de amiga, que me encanta. Ay, tan linda. Me encanta.
Yo quisiera preguntarte, ya que estamos hablando que las dos somos extranjeras, que las dos somos mamás, que las dos pues vivimos en un país diferente al nuestro país de origen, con una lengua diferente, con todo diferente, una cultura diferente, todo diferente. ¿Cómo crees que esta experiencia ha influido en tu experiencia de ser emprendedora y mamá? en todos los aspectos posibles. Menos Sí, mal o te hice una sea, pregunta simple. qué pregunta tan, sí. Creo que hay dos cosas muy importantes que a mí me ayudaron a lograr emprender. Te voy a mostrar primero lo del emprendimiento y después te Ujú. digo lo de mamá, Ok, perfecto. porque como que lo voy a dividir un poco. El emprender para mí en otro idioma, otra cultura, son estas dos cositas. Pero son Ya fue, fundamentales. para mí era como un muro, se sentía como un muro. Entonces yo decía, ¿cómo voy a atender gente en alemán? En inglés, listo, vaya y venga, te lo hago con los ojos cerrados. En español, pues obvio también, ¿no? Pero en alemán, ¿cómo voy a hacer? Fue poner en juego mis creencias, Y tú tienes, tratar de probarme a mí misma que yo no tenía la razón. Creo que fue uno de los pasos más valientes que hice de decir, bueno, ok, y esto, o no lo hice sola, me acompañó mi terapeuta. Pero entonces, esto fue como decir, listo, vamos a poner en juego realmente todas las creencias limitantes de ti misma que tenías. Porque yo decía, este muro, ¿cómo es lo demasiado trepo? grande. ¿Cómo lo paso? Además, alemán, o sea, no sé si te pasa a ti o le pasará a las personas No, que me oyen, pero uno me se siento imagina que completamente identificada el alemán es un idioma muy duro. y muy difícil Entonces también. uno Ujú. conecta que el alemán, o sea, que las personas, como el alemán es duro, las personas también son Como duras, frías. Ujú. frías, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para, como latina, llegar Claro, como poder ser a ese amorosa, témpano tener de límites, hielo, sí, basically? Entonces esto fue decirme a mí misma, bueno, pues precisamente como yo soy colombiana y tengo esta calidez, de pronto es eso lo que lo puedo puedes como traerme. imprimir Exacto. en tu Entonces como que espacio. así, poquito a poquito, fui creyendo más en mí misma y en lo que de verdad quería ofrecer y no tanto en esas creencias tan limitantes que tenía de la gente no me va a querer porque yo soy Sí, colombiana o porque o tengo algún error, de pronto hago algún error con la lengua o lo que sea. exactamente, voy a cometer un error, entonces, ¿cómo voy a hablar de idiomas en alemán? O sea, ¿cómo se hace eso? Y pues de verdad, pasito a pasito, dándome cuenta que todas estas creencias que tenía de mí eran completamente falsas y que yo no siempre tenía que ser una experta en el idioma para poderme comunicar con la gente. Y no solo, sino también para poder hacer tu parte profesional, poder hacer tu excelencia profesional. Es que Sí, te entiendo exacto. perfecto porque me pasó igual cuando llegué a Italia. Yo llegué a Italia sin Ujú, hablar una palabra de italiano. Y cuando terminé la maestría, que estaba aprendiendo a hablar italiano, que ya aprendía, pero no, todavía no hablaba bien, yo tenía muchísimo miedo cuando empecé a aplicar a trabajos porque yo decía, es que, por ejemplo, las palabras técnicas yo no las sabía. Entonces yo podía tener una ujú, conversación básica, pero palabras técnicas no. Pero fue eso mismo, dar ese paso, aún todavía no sabiendo, que sí, aprendí las palabras técnicas, empecé a tener experiencia, mucha más fluidez. Claro, el límite que uno mismo se pone, pero que después cuando ya da el sí. paso es como que, como que ya todo es más fácil. Sí, y es que es dar el paso, y el dar el paso es lo que te va a llevar al sentimiento este que tú acabas de hacer de, Y ¿no? como Como me de, liberé, qué como que ya, sí, liberación, lo hice, me mostré a mí misma que si soy capaz, qué chévere, ok, vamos a un siguiente reto, o de hagamos algo acuerdo, más, o lo que sea, total, porque te demostraste a ti misma que realmente no era así. exacto. Porque lo que pasa muchas veces es que las personas se quedan esperando el momento perfecto y el momento perfecto nunca llega porque van a estar esperando a que el sentimiento de me estoy lista me lleve a tomar la acción. Que nunca va a llegar Pero ese no es sentimiento. eso. No, Es al nada que revés, ver. es al Es revés. al revés. Cuando Es uno como da el cuando paso, uno es va al como que ya, sí, gimnasio. Sí, es ir al gimnasio, cuando tienes pereza y cuando no quieres ir, vas al gimnasio y después te sientes energizado, ¿no? Feliz, como, logré hacer mi workout. de acuerdo. Es la misma sensación. Y además porque es a través de la experiencia que uno realmente aprende. Entonces, si te faltan esas habilidades, tienes es que practicarlas para poder lograrlas. Si no lo haces, pues te vas a quedar siempre en el no estoy lista. Pero sí, es Sí. increíble como.
como eso pasa al revés, o sea, como nuestro cerebro nos engaña diciéndonos es que no estás lista, no puedes hacerlo, no puedes dar el paso, no puedes ser emprendedora o ser mamá o hacer lo que quieras, pero es al Sí, revés, es haciendo lo que finalmente te das cuenta de esa libertad. Y una cosa que a mí me ayudó mucho específicamente en esa parte de la lengua es que yo decía al final también las personas saben que yo soy extranjera. O sea, es diferente si yo como extranjera hago errores todavía con la lengua en italiano. Si mi lengua nativa fuera el sí, la italiano, lengua materna, ajá, exacto, mi lengua materna fuera el italiano, pues es diferente. Y yo también decía, pues las personas saben que soy extranjera, no tiene nada de malo. Antes estoy aprendiendo su lengua, estoy conectando con ellos, también aprendiendo su cultura, también cómo cambiar la perspectiva, yo creo. En vez de enfocarse en el, hice algún lo error estoy o dije haciendo una palabra mal, mal o el verbo, lo que sea que todavía me pasa de vez en cuando, es todo sí. lo que sí estoy haciendo bien, ¿no? Todo lo que sí me estoy comunicando, todo lo que he aprendido. Sí, eso es muy interesante, Es muy muy chévere. interesante. Y esto que tú decías de cómo nuestro cerebro como que nos enfoca a ver algo, esto también lo conecto yo con cuál es el personaje que te está diciendo que no lo vas a lograr y qué te está diciendo ese personaje y qué tan seguido aparece ese personaje en Ujú. tu vida, en tu cotidianidad, que ¿Y te dice, cuánta atención le das tú también? O sea, ¿cuánto le dices si bueno, por tienes razón? supuesto, Ujú. sí, exacto, Porque yo creo que exacto, aparecer aparece y aparecerá siempre, pero es también depende de nosotros cuánta atención y cuánta razón le damos. sí, Cuando te aparece esa voz, no estás lista para hacer X. Tú también decir, ok, le voy a dar razón, no estoy lista, voy a seguir esperando estar lista para, o decir, ok, voy a empezar a dar mis pasos poco a poco y voy a ir aprendiendo en el camino. Si me equivoco, me levanto y sigo. ¿Cuánta atención le ujú, das a esa voz versus el saber que es una voz que va a estar ahí porque te quiere proteger en cierto sentido, pero sí. también tú, cuánto estás dispuesta a salir de eso? Ah, sí, es que la idea no es pelearse con esa voz. O sea, por eso te pregunté, porque la idea no es pelearse con la Ujú, voz, sino la idea es observar la voz y ser ujú, consciente de que esta voz está ahí y que te quiere decir algo y que por ujú. alguna razón creaste ese personaje, Aceptarlo sin juzgarlo. Ujú. tomarlo sin juzgarlo, sí, aceptarlo completamente. Está ahí, es parte de ti, no lo vas a borrar, no se puede borrar. O sea, aquí no hay una tecla al control suprimir en donde se me va a borrar Listo, este ya. Ajá. personaje, como en esta película que se llama, ¿cómo se llama? Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. No sé si te la has visto, con Jim Carrey y Kate Hace Winslet. mucho tiempo. Es muy buena, en donde este tipo va a un sitio para que le borren la memoria de la ex y termina encontrándose con ella otra vez. Y esa película me hace mucho sentido a mí en este tipo de los personajes, porque no importa cuánto te pelees con esa parte tuya, la vas a terminar viendo y se te va a volver a aparecer y va a volver a venir como llamando la atención. Ujú. Y yo creo Entonces, que, exacto, que es importante también qué relación tienes tú con ella, porque yo creo que entre uno más la suprime, más quiere salir. Pero si uno claro, hace como dices tú, observarla, aceptarla, soltarla también, sí, decir, bueno, listo, o sea, yo sé que tú piensas así, que no estoy lista o que no soy capaz, yo voy a empezar a dar mis pasos, voy a empezar a tomar acción y luego vemos, sin tener que pelear con me toda... gusta hacer la analogía de llevarla de la mano, Ujú. llevarla de la mano, porque muchas veces es una parte tuya de niño y un niño no quiere que lo dejen solo. Y un niño por eso hace pataletas y llama la atención y quiere que lo mires. Entonces no es dejarlo solo, sino es más como decir, ok, te veo, Ujú. sé que necesitas esto, ¿qué es lo que necesitas? Vamos juntos. O sea, eres parte de mí. Parte de mí, total. Y en cuanto a la maternidad, que aquí conecta también En ese cuanto a la ese tema, maternidad, la pregunta no es cómo crees que ha sido diferente tu maternidad, así estuvieras en tu país de origen, sino más bien cómo toda esta experiencia ha marcado o ha influenciado, más que marcado, tu maternidad. él está por fuera, dices, Sí, como el estar por fuera, el ser la otra emprendedora, cultura. sí, en vivir en Ah, otra ok. cultura, en otro idioma, o sea, son muchas cosas diferentes. El ser emprendedora y el abrir mi consultorio, creo que es lo más importante que he hecho como mamá. A ver, es lo más importante que he hecho como mamá porque por medio de yo precisamente saltar este muro de mis creencias, quiero mostrarle a mis hijos que no es que uno pueda lograr todo, porque uno no puede lograr todo, pero que si tienes un llamado del corazón y es un llamado del alma, ve por él, corre, corre tras él y van a venir paredes, van a venir obstáculos, van a venir personas, van a venir creencias,
Si es el llamado que está en tu corazón, dale, Que ahí estamos otra vez conectando con este podcast y con todo mi trabajo y todo lo que hago. Estoy total. completamente de acuerdo contigo. La única cosa que no estoy de acuerdo es que yo sí creo que uno puede lograrlo todo. Si te vas con toda, por todo, o sea, la magia Mm, del universo está y nos apoya y si uno está ahí siguiendo ese llamado del corazón, tarde o temprano lo vas a lograr. Yo sí soy firme creedora en eso, por el resto estoy de acuerdo contigo, pero me encanta porque creo que esa es una de las cosas que más me ha gustado de tener invitadas, que no es solo mi opinión o mi verdad, sino como también caben tantas verdades en una misma conversación. yo entiendo el sentido que dices de alcanzar tus sueños y de hacerlo todo para alcanzarlos. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero en donde no estoy de acuerdo es en el decir, uno decirle a sus hijos, puedes con todo, porque es que no van a poder con todo. No, es que son dos cosas diferentes. Una es puedes con todo y Exacto. ser como el superhéroe, como la supermamá, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, es una cosa que yo creo que ha sido duro en mi maternidad descubrir, que no puedo ser la Sí, supermamá, la super trabajadora, exacto. la super esposa, la super ama de casa, la super profesional, o sea, no existe esa persona que es No perfecta en existe. todo. Creo que son dos cosas diferentes y creo que de pronto por eso es que no estamos de acuerdo, Sí, porque yo en lo que creo digo, también. puedes ir por todo, es como puedes realizar todos tus sueños, puedes ir y tenerlo todo. Eso sí creo que se puede hacer, realizar todos tus sueños, hacer realmente, si uno sigue el camino del corazón, yo sí creo que uno puede realizar sus sueños y que están ahí por algo. Lo que también estoy de acuerdo contigo es que no podemos con todo, no tenemos que cargar todo, no tenemos que estar solas y no tenemos que ser la super heroína de perfecta en todos los sentidos porque no va a ser y ese personaje también hay que soltarlo. Y es duro cuando uno se da cuenta que uno está tratando de ser ese personaje y que es demasiada carga y que no solo no puede con todo. Pero creo que son dos conceptos diferentes que se están como mezclando en la conversación. No sé Sí, si un estás de poco. acuerdo. Un poco, pero, o sea, siguiendo por esa línea que me estás diciendo, como para no extendernos muchos en el que sí puedo con todo, no puedo con todo. Tú has visto esa, hay una imagen que se me viene de una mamá que parece como una diosa hindú que tiene como 58 brazos y en uno está cargando un bebé y en el otro está agarrado la Sí, manito con otro. No sé si lo has visto. sí. Ese es el estereotipo de mamá más cruel que existe, porque es ponerle a la mamá el rol de tener esos 58 brazos y aparte cargar el chino y tener el otro de la manita. Y además mil otras cosas que están sucediendo en la Y, vida. pero obviamente, pues claro, o sea, es que tienes todas estas Claro, un 58 brazo para manos el y en las trabajo, cincuenta y una ocho para el manos hijo, una para el tienes el otro, la trabajo, casa, sí, el esposo. exacto. Y es que no se, ahí no se puede con todo. O sea, no somos supermamás, no somos perfectas y entre más rápido acepte esa imperfección, más liviana es la vida. Total. Y yo creo que es un game changer. Y para mí lo fue en maternidad, porque yo cuando me convertí en mamá, yo sí tenía muy idealizada esa figura de mamá. O sea, para mí era como la maternidad va a ser hermosa, todo va a ser divino, mis hijos, yo voy a ser Ujú. una super mamá, ellos van a ser súper educados y sí, yo voy a estar súper presente y yo voy a trabajar y a dedicarles tiempo y todo va a ser hermoso. Y por un lado lo es, pero por el otro es una idea demasiado idealizada de todo. Sí hay partes de ese sueño en el día a día, pero también uno se da cuenta de todo lo otro y lo que dices tú. Y el día que yo también me di cuenta, primero que no tenía que ser una supermamá ni que tenía que ser perfecta, ahí también fue la liberación. Que no No es se puede, realista, no existe. no es realista, es extremadamente exigente. Y el que es autoexigente no es flexible y se vuelve rígido. Ujú. Y más, por ejemplo, en sociedades como las que nosotros vivimos y viviendo lejos de la familia, porque ahí también, sin una red de apoyo, pues todo es aún más difícil. O sea, no hay quien nos ayude con los niños, no hay quien nos ayude con la casa. Entonces, son muchas más responsabilidades también que van cayéndonos encima con la rutina y con la vida. O sea, si te paras desde esa línea, que no tengo a nadie, nadie me ayuda, nadie me apoya, y aparte de eso tengo que hacerlo yo todo sola, hombre, qué carga tan horrible. O sea, es Ujú. una carga que Enorme. se siente en el cuerpo y el cuerpo se Y se cansa, empieza con jaquecas, dolor de espalda, muchísima insatisfacción porque ya tú vienes con el mindset de tengo que ser esta mamá perfecta claro. y Y no lo como vas con a la hacer. frustración de que uno en el día a día
pues es imposible serlo en todos los sentidos. No, imposible. A mí, por ejemplo, mi terapeuta me dijo, fue la mejor frase que me dio y ahí fue como, uy, desperté. Me dijo, yo no pude lactar, yo no pude amamantar. Entonces a mí pues, me tocó darle tetero a mis niños. Y le dije, es que fue para mí fue como una cachetada de, no soy lo suficientemente mamá, no soy lo suficientemente buena. O sea, estoy yendo contra toda la naturaleza posible. Y como yo venía trabajando esta figura mía, este yo mío, muy Ujú, exigente, muy rígido, ¿no? Muy sí, perfeccionista, él me dijo, mira cómo la vida te mostró, no puedes con todo. Y que te toca buscar un apoyo externo y que está bien. exacto. Es sobre todo, creo que Y ahí que está la no, clave, como en el está bien. No es solo que te toca, que además yo tengo mucho cuidado cuando uso ese te toca, tienes que, porque son además como conceptos ujú, demasiado fuertes, pero sí, qué sí, lindo él, está bien. Está bien buscar otras cosas, alternativas que funcionen para ti, que funcionen para tu familia. En tu exacto. humanidad, ¿qué es lo mejor que estás dando tú? ¿Qué es lo mejor que puedes traer? ¿Y qué necesitan tus hijos? Que no es una mamá perfecta, sino una mamá presente, una mamá real, una mamá que tiene muchas otras características que normalmente no pensamos por estar pensando en él. Tengo que llegar a estos estándares que me impongo yo misma. Sí. Bueno, no es tan me impongo yo misma. Bueno, a La veces sociedad, también, sí, sí, las familias también nos sí, han es verdad, impuesto es verdad. mucho la del tipo de mamá que tienes que ser, Ujú, es ¿no? Y si no verdad. eres este tipo de mamá, entonces, pues, entonces, ¿qué? O sea, Ujú. ahí juegan muchas cosas, no solamente uno No mismo, son uno porque ten en mismo. cuenta que la voz que uno frecuenta, esa voz no, tú no naciste con ella. Ujú, sí, Esto de uno son acuerdo. cosas que uno se traga entero sin ni siquiera cuestionarse. Mientras crece y todo. Ujú. Exacto. O sea, son cosas de la familia, del colegio, de la sociedad, de De todas los tus amigos, de experiencias. todas. Exacto. Para las mamás emprendedoras que nos están oyendo, como para este tema, que están de pronto en un momento en donde están buscando cómo balancear esa maternidad con ese emprendimiento, ¿cuál sería un consejo tuyo a través de tu experiencia, de lo que has vivido como mamá, como emprendedora y como psicóloga? ¿Cuál sería ese consejo? Si pudieras darles solo uno, ¿qué les dirías? Qué Yo otra vez con mis difícil. preguntas simples. Es que me haces unas preguntas, pero están buenísimas. Es que creo que no tengo un solo consejo, más allá de dar un consejo que suena frase de cajón de psicología callejera, y es que conecten con ustedes mismos. Si uno no conecta con uno mismo y uno no aprende a conocerse, pero realmente conocerse, mirar todos estos personajes, porque ¿qué pasa con el proceso de emprendimiento? Y esto no es algo que lo cuento solamente con mi experiencia, sino con mamás que estoy acompañando también. Y entonces empieza a reconocer desde dónde sale el freno, ¿sí? ¿Cuál es como el freno de mano que a veces te pones? Si es Ujú. que viene un freno de mano. ¿De dónde sale la duda? ¿De dónde sale el lo voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer? ¿De dónde sale el autosaboteo? Eso también es un temazo, ¿no? El autosaboteo de que uno monta el negocio y lo saboteó es porque si te das tiempo a ti, eres egoísta. Si te dedicas tiempo a ti y no a tus hijos, entonces eres una Eres una mala mala mamá. madre. Ujú. Eres una mala mamá, ¿no? Pésima Sí. mamá. Que Si es no todo lo estás contrario. 100% en la casa, sí. Pues es todo lo contrario. Pero esto se presenta mucho. O sea, esto Claro, sí es un claro. tema Es que real y sí es. es una programación que llevamos toda nuestra vida y por eso te dije, para mí también fue un golpe convertirme en mamá porque yo me la esperaba completamente diferente. O sea, a mí la sociedad y en general la vida no había pintado tan color de rosa, todo tan bonito y tan perfecto que darse cuenta de la realidad que es diferente es duro. Eso también es un punto muy importante, la realidad. ¿Cuál es mi realidad? De pronto acá tocando un poquito el tema de puedo con todo. En la realidad que tengo ahorita, realmente con qué puedo. Ujú. Y qué cosas puedo soltar Porque también. sí, de lo que quiero hacer ahorita, ¿qué puedo escoger para hacer ahorita? Como encargarme baby steps. Ujú. No ponerme una meta gigante porque Claro. voy a terminar súper frustrada cuando no la logre Y como en burnout con todo, o sea, como con todas las y en cargas un mega diferentes. burnout y aparte de eso me siento mal porque no lo logré y aparte de eso me siento mal Y porque luego te abandoné a enfermas, mis hijos, además. Ujú. ¿no? Y me siento mal porque entonces todas mis amigas me dijeron, si ves, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, o sea, como que se vienen un montón de cosas, entonces yo diría, lo básico que yo aconsejaría hacer es empiecen a mirarse, Y a a ver darse dónde también como sale la atención y lo que tú necesitas, que es una cosa que las mamás muchas veces dejamos para el final. lo que necesitas.
Ujú. Muchas personas confunden mucho la necesidad con el deseo. Entonces es realmente conéctate con qué necesita tu ser. ¿Qué necesitas? Suena muy banal esta pregunta, pero realmente es una puerta para abrir una dimensión desconocida porque muchas veces no estamos conectadas De acuerdo. con lo que Con eso. necesitamos. Ujú. Damos, damos, damos como mamás, pero es como el ejemplo del vaso, como cuando tu vaso está vacío, no tienes más para dar. Es como llenar tu vaso para poder hacer mejor todos tus roles y para estar bien. Pero yo no iría a hacerlo mejor, yo iría a hacerlo más humano. Ujú. Va a haber días en que tu hijo va a llorar cuando le dejes en el kinder, por ejemplo, y tienes que irte a trabajar. Se quedó el niño llorando. O sea, suena muy cruel, suena súper cruel, yo sé, pero es una realidad y no significa que por eso seas una mala mamá. Esto ya va a estas cosas reales. ¿Qué creencias le sumamos y qué emociones le sumamos? Ujú. Si ante, por ejemplo, esto de que mi hijo se quedó llorando o yo necesito una niñera para que me cuide al niño mientras yo empiezo a emprender y tengo esta sensación de culpa, bueno, pues miremos qué es lo que está pasando, cuál es la creencia conectada a esa culpa y al tú querer tu tiempo y dedicarte tiempo a ti, Ujú. pero para eso uno tiene que mirarse. Bueno, no Total. tiene que, es que Sí, tiene también me pero gusta, pero sí, es necesario mirarte para hacer conciencia. Y esto para mí es básico en todo esto de la crianza consciente. de acuerdo. Me encanta. A mí me molesta muchísimo, yo, Juanita Lozano Jaramillo, personalmente me molesta muchísimo cómo se está vendiendo la crianza consciente hoy en día. Estoy súper en contra de, es que la crianza consciente solamente es no gritarle a tus hijos o no pegarles o poner límites de cierta manera. ¿Cómo vas a hacer eso si tú no sabes por qué eres perfeccionista o para qué eres perfeccionista? Esta exigencia de dónde sale, tu culpa por darte tiempo a ti, ir siempre enfocada a los logros, siempre estar insatisfecha, triste, melancólica, todo el tiempo comparándote con los demás, si tú no sabes por qué no logras conectar, no logras conectar con tus hijos, no logras conectar con tu pareja, te limitas mucho a la mente, no tanto a las Ujú. emociones, tienes el patrón de planear todo. Si pasa A, entonces tengo B, entonces tengo Sí, C, en donde todo el tiempo estás en la mente, pero nunca en el corazón. sí. Si eres una persona súper autoritaria, mi palabra es la ley, Claro, como todas esas punto, sí, creencias y comportamientos que te impactan tu día a día. te impactan tu vida, Mm. te Sí, impactan tus tu vida y tu relaciones, te realidad. impactan tu relación contigo mismo. Ujú. Esto es como Y las con tus gafas que uno hijos, se pone. No, pues obviamente, o sea, si con tú eres, por todo, ejemplo, una persona que evita conflictos, ¿cómo le vas a poner reglas a tu hijo? claro. ¿Cómo vas a hacer? Si tú eres una persona que se la pasa mirando el pasado y se siente insatisfecha, cualquier cosa le vas a exigir a tus hijos para que llenen ese vacío en ti. Si tú eres una persona que todo el tiempo está orientada al logro, las mejores notas, las mejores calificaciones, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Que solamente son válidos por lo que hacen, Y no por por los lo que logros. son. Ujú. O sea, como todas esas cosas nuestras impactan nuestra forma de ser mamás o de ser papás. Por Sí, ese es un supuesto. tema Eso, bastante interesante, pero también muy complejo, muy profundo. Pero sí, sí. es muy lindo también poder ver esas diferentes perspectivas. Sí, es mirar estos patrones para darnos cuenta desde dónde estoy siendo mamá y desde dónde estoy queriendo emprender. Porque Esto la que te acabo de decir, frecuencia como estos también de lo que hacen las patrones, cosas. Ujú. son las gafas con las que tú vas a mirar el mundo. Es la forma como tú ves. Entonces, si tú estás solamente enfocado a estos binoculares que tienes, pues se te va a dificultar mucho ser una o la otra. Sí, es que sí, hay mucho trabajo Vas que a uno estar también muy tiene que hacer así, en uno mismo. Obviamente tú lo hablas desde la perspectiva, pues, de psicología y de terapia, psicológica. obviamente, Ujú. pero conecta Sí, con toda esa parte también de autoconocimiento, que con esas diferentes pues es que herramientas es que uno, exacto, autoconocimiento. todas esas diferentes herramientas que uno puede ir teniendo, terapia, astrología, diseño humano, eneagrama, todas esas cosas que puedes integrarlas en tu vida para, yo creo que es como para alinearte más con tu corazón en todas las áreas de tu vida, como mamá, como profesional, en todos tus diferentes roles.
Cambiando un poquito el tema, me encantaría preguntarte, ya que yo te he acompañado en parte de tu viaje como emprendedora, así como tú me has acompañado en parte de mi viaje como mamá, me encantaría preguntarte sobre tu propia transformación. ¿Cuál dirías que fue el mayor impacto positivo o como ese clic de alineación contigo misma que sentiste al trabajar en tu marca personal y en tu página web conmigo? Mariana, tus preguntas son, Dios mío. Eh, Creo que lo que más me ayudó o lo que más atinado fue, curiosamente vuelvo a lo que hablamos al principio, la sincronía. Lo Ujú. sincronizada que estabas tú con lo que yo estaba buscando y cómo de alguna manera todas mis ideas locas que yo tenía o toda esta mente dispersa que yo tenía de cómo quiero presentar las cosas, como que me lo organizaste. Ok, Y eso para mí fue muy, muy valioso porque pude poner en palabras mis colores, mis valores, mis imágenes, como darle una estructura y un orden a todas esas una, ideas que tenías sí, desorganizadas. y sí, y no solamente eso, sino con verdad conectar con lo que yo quería expresar, con lo que quiero hacer, mejor dicho. Es como si tú hubieras podido leer mi vocación o como el alma de mi vocación. Me encanta, me encanta. Sí, Es exactamente sí, eso lo que hago y por qué lo hago. Y me encantaría preguntarte, ahora que ya está tu página web, que tenemos todo ese trabajo que hicimos de marca personal y todo, quisiera preguntarte también, tus clientes o las personas externas, si lo han recibido y han conectado en esa manera que esperábamos, o sea, como lo hicimos, no sé, qué comentarios has tenido o cómo se ha es manifestado en muy tu loco vida. porque es muy loco porque la gente me dice, uy, Juanita, esos colores son muy tú. O sea, la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, ¿no? O sea, una paciente me dijo como, "Ah, o sea, si yo no estuviera en este momento trabajando contigo, ya te hubiera contactado. Lo máximo. Esa página llama, o sea, es tu esencia en completamente, lo que dice, las imágenes, la forma como está estructurada. Ella me decía, y yo le decía, sí, es así, es muy yo en general para cualquier trabajo de emprendimiento, pero yo creo que para un trabajo de emprendimiento que tiene que ver con otras personas y sobre todo con temas tan delicados o temas tan respetuosos o temas tan difíciles a Ujú. veces, como son los temas de la Sí, psicología, claro. de las historias de las personas, ¿no? Estos colores o la página en sí y todo el concepto alrededor de esto, la gente que está conmigo lo ve, o sea, Súper, me ve a mí súper, reflejada ahí. lo máximo. Y sabes qué te iba a decir que fue una revelación que tuve después de haber terminado todo el trabajo juntas. Hace poquitos días, otra cliente me contactó, que también es psicóloga, y ella no tiene todavía página web ni marca personal, o sea, está como todavía muy nueva en toda esa parte de la comunicación online. En su parte de psicología, sí, pero me dijo una frase que me hizo pensar en el trabajo que hicimos juntas, porque me dijo, es que a mí no me gusta hablar desde el dolor, o sea, de mi trabajo, yo no sé cómo comunicar en redes, no sé cómo comunicar, y yo creo que conecta con eso que estás diciendo, que fue esa parte del trabajo que hicimos juntas, que es tan bonito, que es conectar con la transformación, con el amor, con la Sí, sanación, con la calidez, con toda esa parte es tu personalidad y que es lo que haces de tu vocación, lo que decías tú, ese alma de tu vocación, pero como ya desde el otro lado, desde la sanación, desde el acompañamiento, desde el amor, no desde la herida y total, con dolor. Entonces, eso fue muy total. lindo porque lo conecté mucho con cuando ella me dijo esto, yo dije, mira, te voy a mostrar lo que hice para otra de mis clientes y ahí me di cuenta de ese poder que tiene la marca Sí, personal para comunicar y lo que dices tú, cuando la gente ve los colores que conecten contigo, así uno diga como que los colores pueden reflejar la personalidad de una persona, es exactamente eso lo que hacemos. No solo con los sí, colores, total, sino con las total. imágenes, con las texturas, con la voz, la comunicación, el tono, o Sí. sea, todo. Todo. Una de las frases que me quedan de este proceso que hicimos juntas y todo lo que estás diciendo es que lo que yo quería comunicar es que la transformación personal se encarga de, claro, mirar estas heridas que tú tienes, pero principalmente no seguirte hiriendo y no herir a los demás. Ujú. Esto es no quedarnos en la herida, sino buscar esos pasos para salir de ese loop. Y creo que eso tú lo entendiste muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo feliz, yo feliz.
Te agradezco Mm, muchísimo que hayas estado aquí a conmigo hoy. ti. Espero tenerte para otros episodios porque tenemos muchísimas cosas en común y Uy, muchísimas sí. cosas que se alinean con este podcast, muchos otros temas Ajá, que les traeremos. Por ahora te agradezco muchísimo por este episodio, me encanta la energía que dejas y creo que es muy lindo poder compartir también esto con otras personas. Estas conversaciones que tocan temas tan profundos y tan importantes que nos llevan un poco a sí, la reflexión y a poder ver eso en nuestras vidas total, como total, espejos total. de las otras personas. O sea, voy a hacer un poquito de propaganda para ti y para mí. Y voy a decirles a las personas que nos están Súper. oyendo que se vayan a la página que es juanitalozano.com y vean el trabajo que hizo Mariana y vean el trabajo que hago yo, cómo acompaño y cómo creamos esto las dos juntas. Claro que sí, Muchísimas gracias por súper. haberme invitado. Muchas gracias. Me pongo muy feliz del próximo episodio Claro que sí. que grabaremos Lo juntas. máximo, no, a mí me encanta, me encanta, me encantan estos espacios con otras personas, por eso, como te decía antes, creo que enriquecen muchísimo. Y para las personas que nos están oyendo, así como dijiste, yo les dejo en la descripción también tu página web, tu link de Instagram para que te puedan encontrar también si quieren conocer más de tu trabajo. Y también pueden ahí ver una de las ejemplos del trabajo que hago yo en toda la parte de marca, personalidad, acompañamiento, emprendedoras, que es de verdad parte de mi alma y amo, amo, amo hacer. Feliz, feliz. Te mando un Muchísimas abrazo gracias. enorme y muchas gracias Lo por haber estado mismo. aquí conmigo hoy. No, a ti por invitarme. Muchas gracias. Lo máximo. Bye.